dice en el Sagrado Corán, Illa man ata Allah bi qalbin salim. O sea, solamente aquella persona a la cual va a llegar a él va a ser aquella persona a la cual su corazón está puro, es sano, está limpio. En última instancia no importa el resto de las cosas. Lo que importa es alcanzar ese estado de pureza. Los actos de adoración fueron establecidos hasta el fin de nuestros días, pero como un medio para alcanzar esa pureza de corazón, esa limpieza, ese estado de purificación. Uno, a través de todos los preceptos religiosos, lo que busca no son los preceptos religiosos por sí mismos, sino alcanzar esa pureza del corazón, la cual nos va a permitir tener un conocimiento, una marifa, lo que se llama marifa, una gnosis, es el conocimiento holístico y la comprensión, entre comillas, porque no lo vamos a poder comprender en la magnitud que merece ser comprendido, que puede ser comprendido Dios, pero es en última instancia lo que nos va a hacer alcanzar la meta. O sea, la meta por la cual estamos en este mundo es conocer a Allah. Lo conocemos a través del corazón, y ese corazón lo puede conocer solamente si está limpio de todo lo demás que no es él. Como decimos, más igualdad, o sea, todo aquello que no es Allah tiene que ser eliminado. Eso no se consigue sino a través de un esfuerzo importante. Por eso el mensajero de Allah, alayhi salatu wasalam, lo llamó el Jihad al-Akbar, la gran pelea, la gran lucha, el gran esfuerzo. Y la realidad de la mayoría, o de la gran parte, por no decir toda la humanidad, está perdida en otras cosas. El Imam al-Ghazali ejemplifica todo nuestro sistema, nuestro mundo y los distintos componentes de nuestro ser con un ejemplo en donde dice que existen ejércitos, ¿sí? Y se fundamenta en la ayat del Corán que dice: nadie conoce los ejércitos de Allah excepto él. Y dice básicamente que tenemos tres tipos de servidores o de ejércitos que están a nuestra disposición. Cuando los ejércitos obedecen, habíamos hablado de la ira y de los apetitos, ¿sí? Los apetitos habíamos definido que son dos tipos de fuerzas que están en nuestro interior, que forman parte integral de nuestro ser para vivir en este mundo, que es el apetito por la comida, que eso nos permite a nuestra biología, a nuestro ser subsistir. Es algo natural en nuestro ser, es algo que está. Y el otro apetito, que es el deseo sexual, ¿sí? Eso lo puso Allah subhanahu wa ta'ala para que la especie siga existiendo. De hecho, si no tuviéramos esos deseos en nuestro interior, sumado a que la naturaleza del ser humano tiende a la vagancia y a la tranquilidad y a la comodidad, nadie se esforzaría por comer, lo vería como algo, como si es un peso, ¿sí? Tenemos que trabajar, tenemos que ir a cocinar, tenemos que ir a buscar la comida, tenemos que hacer esto, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces nos puso en nuestro interior esa fuerza que fuertemente gravita en nuestro interior. Lo mismo pasa con el apetito sexual. Esos son los dos ejércitos, ¿sí? Entonces cuando esos ejércitos están al servicio del corazón, entonces el reino está en orden. Pero si hacen un golpe de estado y se rebelan y pasan a dominar al corazón, entonces el reino se pone, o el país o la nación se pone patas para arriba. ¿Sí? Son todos ejemplos que uno lo puede ver en la realidad de la historia, ¿sí? Lo que pasa cuando se sublevan y se elevan aquellas estructuras que tienen que estar al servicio de una nación. Están al servicio para cumplir algo específico. La otra es muy fuerte en nuestro interior, que se denomina Ghadab, ira, ¿sí? El ejército que es encargado de la defensa. Eso Dios nos puso en nuestro interior para, si se nos presenta algún peligro, nos defiende. Nos defiende, pero si esa fuerza pasa y ocupa el lugar del soberano y empieza a dictar los asuntos de la nación, esa nación va a ser una nación agresiva, va a ser una nación la cual va a basar todos sus actos y su gobierno en base a esa fuerza bruta. Es decir, para alcanzar la verdadera felicidad, lo que tenemos que buscar es el equilibrio de estas fuerzas. Lo otro de los ejércitos es
el conocimiento. Se llama en árabe, como la gran mayoría de ustedes saben, ilm. Después ese conocimiento llevado a la práctica y habiéndonos realizados en él, pasa a ser sabiduría, hikmah. Y la capacidad de poder usar todo lo que tenemos en nuestro haber, en nuestro interior, todo ese conocimiento acumulado, ¿sí? Producto de nuestro esfuerzo, de lo que van tomando de afuera los sentidos, ¿sí? Que dijimos que son los 5 sentidos internos, ¿sí? Que está básicamente que es una actividad del sistema nervioso central, del cerebro, y de lo externo que nos llega a través de los sentidos. Entonces, si todo eso puesto en su lugar adecuado y llevado a la práctica, forma lo que se denomina tafakkur o reflexión. O sea, el segundo gran ejército que tenemos a nuestra disposición es el conocimiento, la sabiduría y la reflexión. Si tenemos eso y nos adherimos a ese ejército, vamos a estar lo que aparece en el Corán como Hizbullah, ¿sí? Lo que pueden conocer en los medios como Hezbollah, que está mal transliterado. Hizbullah es el partido de Dios o de Allah. Si nosotros no tenemos esos componentes, o no estamos en nuestro reino, en nuestra nación, no existen esos 3 componentes, lo que va a llevar a que nuestra nación pase a ser parte de lo que se denomina el partido o el ejército, el Hizbul Shaitan, el ejército del Shaitán. Y eso en última instancia va a ser la persona o el ser que esté gobernado por sus deseos. Como repetimos varias veces, Araita alladhi ittahada ilahahu hawahu. ¿Has visto aquel que toma por Dios a sus pasiones? Un ejemplo que viene a esto, ¿sí? El corazón es el rey, el soberano del cuerpo. Los miembros del cuerpo, ¿sí? Todo lo que tenemos, lo que nos sirve, lo que podemos ver, los brazos, las manos, los pies, la lengua, la boca, y todo eso representa aquella fuerza que se denomina la fuerza de trabajo de una nación, o sea, los que trabajan para producir en esa nación, en ese reino. El apetito, las pasiones, ¿sí? Las 2 pasiones que hablamos, pueden representar a un siervo, ¿sí? El cual va y busca traer bienes a ese reino, ¿sí? Traer materiales, las cuales nos permitan de alguna forma subsistir. Esas son las 2 pasiones que hablamos. Pero lo que tiene ese siervo, que es un siervo mentiroso, que es un siervo que engaña, que siempre busca más de lo necesario, y por otro lado lo que busca es imponerse sobre el soberano. Y lo que hace es un siervo el cual es falso, es un siervo mentiroso, es un siervo que engaña. El otro de los siervos que tiene ese reino es el ejército, la policía. Y el jefe de esa policía se denomina ira, gadab, o hamia, que es el ardor, ¿sí? La fuerza. Cuando ese jefe de la policía funciona y está bajo el mando del corazón, entonces lo que hace, pone al reino en orden, pone nuestro gobierno, nuestro divino gobierno en orden, diciéndole a las 2 pasiones que tenemos: hasta acá llegaste, más de esto no puedes hacer, y lo pone ahí. Entonces, recapitulando, el siervo que trae las provisiones es mentiroso, como comenté, es un engañador, es un impostor y es malicioso. Es una persona que simula ser buena, ser un consejero sincero, y se opone a todo lo que el otro siervo de este reino, que es la razón, el intelecto, el aql, le aconseja a el soberano, al gobernante de este reino. Todo lo que hace y todos los consejos que dan, que parecen buenos, detrás de eso siempre oculta una doble intencionalidad. Ese siervo, ¿sí? en el camino, en el tasawuf, es lo que lo llamamos nafs, ¿sí? Y la costumbre, su costumbre
lo único que tiene es pelear y contradecir todo lo que aconseja la sabiduría, el sabio del reino, al soberano. Cuando el que gobierna le presta atención al consejero sabio, a la sabiduría, entonces evita todo lo que dice este siervo, que es un engañador, que es un mentiroso, que son las dos pasiones. Y ese siervo, ese primer ministro, ese visir, ese jefe de gabinete, entonces le dice exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, si este siervo que se está encargando de traer las provisiones a este rey, a nuestro reino, se quiere exceder, le dice a la ira, al Gadab, que lo ponga en su lugar. Pero este siervo tiene que ser sabio, ¿sí? Tiene que saber cuándo soltar la cuerda y cuándo ajustarla. Es una negociación, ¿sí? Uno tiene que entender a conocerse. No somos lo que pensamos que somos. En nuestro interior existe el bien y el mal. ¿Sí? Insufló Allah la taqwa, el bien, podemos ponerlo en otras palabras, la conciencia, el bien, el temor y el mal. Está en nuestro interior. Si no sabemos y si no somos conscientes que todos tenemos dos caras, como la luna, y que no son partes esenciales de nuestro corazón, que es la esencia que nos hace seres humanos, entonces vamos a estar en un grave problema. Si no aprendemos, todo esto viene a colación, es que la idea con todo esto es que nos llevemos las herramientas necesarias para poder juzgar lo que sucede en nuestro interior. Para saber que todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, no es nuestro. Sucede por algo. Y si tomamos cada una de las cuestiones que nos revolotean por nuestra cabeza y pensamos, eso soy yo, entonces vamos a estar en un problema. Tenemos que adquirir el discernimiento, ¿sí? Tenemos que adquirir la reflexión, tenemos que adquirir la contemplación, ¿sí? La murácaba, y tenemos que saber para darnos cuenta, la muhasaba. A eso es lo que apunta toda esta discusión. Entonces, sabe disciplinar. Entonces tenemos que entender que la disciplina es la base de este camino. La disciplina es la base de la vida en realidad. El que es disciplinado, el que tiene un método, tiene orden, tiene disciplina, alcanza sus objetivos. Tenemos que entender que en nuestro interior hay un perro y tenemos que saberlo domesticar, ese perro. Literalmente, lo tenemos que tomar como un perro, ¿sí? Por ejemplo, el otro día, escuchando, hay distintas charlas de esto, pero la realidad es que son todas introducciones que abren para que uno empiece a reflexionar de todo esto, y uno no puede armar todo lo que quiere decir el Imam al-Ghazali, y nos queda otro camino que el estudio y la reflexión, textos. Hablaba de algo que quizás la gran mayoría de ustedes lo habrán leído, lo habrán visto, lo habrán conocido, que se llama El encantador de perros, ¿sí? No sé si lo conocen, me olvidé cómo se llamaba el nombre. César Milán. Ese, César Milán. Ahí sabe. Acá está, este es el libro. Entonces, y es interesantísimo cómo lo mencionó, pero a partir cómo se traspola a nuestro perro interior todo lo que este hombre vio a través de la experienciación y haber convivido y haber estudiado la psicología de los perros. ¿Sí? En donde dice que el principal problema del perro no es el perro, sino es el dueño. El perro no es el problema, sino es el dueño. El perro, su naturaleza innata, la naturaleza innata del perro pide que lo disciplinen. Y en forma innata el perro no sabe que está por debajo de su dueño. Entonces los problemas que se suscitan en las casas es que lo ponen al mismo nivel. Lo dejan entrar en la casa, lo dejan sentarse sobre el sofá, estar al lado como un miembro más humano de la familia, cuando en realidad no lo es y no quiere serlo. O sea, está para servir a esa y tiene una función. Por lo tanto, uno tiene que empezar a conocerse ese perro, esa ira, esa parte que tenemos dentro de nuestro interior. Tiene que empezar a domesticarla, tiene que empezar a conocer sus vueltas, tiene que empezar a imponerse sobre él y tiene que empezar a llevar a una negociación la cual claramente nos lleve a nuestro fin. Hay gente que le cuesta trabajar
hay gente que le cuesta despertarse, hay gente que le cuesta estudiar. ¿Sí? Entonces, uno lo que tiene que hacer es decir, empezar a negociar, tomarlo como una persona más, ¿sí? Como un ser que está en nuestro interior, y le va a decir, si vos ahora haces esto, si vos ahora te pones, te sentás, estudiás 2 horas, te voy a dar lo que a vos te gusta, es, ejemplo, un chocolate o lo que fuese que sea. Si no, no lo vas a comer. Si eso no funciona, y ponerse firme en eso. Si eso no funciona, irse un grado más. Si vos no haces esto, no te voy a dejar salir a dar una vuelta. Y así sucesivamente. Había un sabio, un gran santo dentro del Islam, lo cual buscaba la escrupulosidad, el wará, a partir de hablar del resto de las personas. Y la realidad es que siempre no lo conseguía, siempre había algo que te decía. Entonces optó por ponerse una piedrita en la lengua para no hablar. No funcionaba. Entonces dijo, bueno, si vos no haces esto, le dijo a su naf, voy a empezar a ayunar. Empezó a ayunar. Algo salía. No funcionó el ayuno. Bueno, si no es eso, voy a empezar voy a sacar plata y voy a empezar a regalar plata a cualquier persona que se me pase por delante, hasta el punto de quedarme sin nada. Y eso fue lo que funcionó para él. Entonces uno tiene que ver qué es lo que funciona para uno, ¿sí? Les aseguro que la mayoría, si no le funciona para domesticar esto, es el ayuno. Si no haces esto, si no estudias, no te sentás o no trabajás, voy a ayunar. Y se mantiene. Y si vuelve a hacerlo, voy a ayunar 2 días seguidos. Y así sucesivamente. Con el tiempo, ese perro se va a calmar y va a hacer lo que dice su amo. Entonces uno tiene que entender estos componentes que forman parte integral de nuestro ser para poder ir orientándolo al objetivo que todos buscamos, que es la realidad del ser humano, que es la marifa, el marifatul. Entonces, lo disciplina y obliga a obedecer a la autoridad del ministro, por lo cual el esclavo va a estar sujeto a las órdenes y direcciones de este ministro y soberano, y por lo tanto va a estar a servicio de la nación y de su presidente, de su rey. Es decir, que el alma busca la ayuda de la razón, del intelecto, y la disciplina surge con el ardor. La ira tiene que servir para disciplinarnos a nosotros, para ser disciplinados. O sea, la ira no se tiene que buscar a un objeto externo, o sea, no tenemos que volcarlo hacia afuera, ser unas personas que toda nuestra fuerza está volcada hasta afuera, tiene que estar volcada a disciplinar, y cuando es necesario, defendernos y usarla. Entonces actúa sobre el deseo y lo somete. Y de esta manera se busca ayudar el uno con el otro, o sea, la ira disciplina a las pasiones, y las pasiones después van negociando con la ira para lograr un equilibrio. Algunas veces debe actuar con vehemencia, como lo que les dije, y otras veces debe actuar en forma más permisiva, debe saber los límites, debe buscar ese orden. Y de esa manera el apetito y la ira quedan subyugadas a la razón y ellas al servicio del soberano. Y de esa forma va a obtener lo que buscamos obtener. Con todo eso, un carácter noble. Entonces el que se aparta, lo que buscamos es el equilibrio, el sirat al-mustaqim. Y el que se aparta de esta moderación, de este camino, es como aquel que dijo: "Afaraita man ittahada ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin". ¿Has visto aquella persona la cual ha tomado por Dios a esas pasiones? Y Allah lo dejó extraviar sabiéndolo. Y también el exaltado dijo: "Wattaba'a hawahu kamithli al-kalbi, inna tahalla alayha wa tatrukhu yalha". El que sigue los deseos, o aquella persona, o quien sigue los deseos de su alma, es como el perro. Si lo atacás, jadea, y si lo dejás también. O sea, siempre está en ese estado de ansiedad, en ese estado de avidez, en ese estado de deseo. También dijo Allah el Altísimo: وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Y aquella persona que temió el día
en el cual iba a comparecer, iba a dar cuenta frente a Allah, frente a su Señor, y nahan nafsa, y le prohibió a su ego, a su nafs, a sus pasiones, a ese nafs, ser dominada por su hawa, por sus pasiones, entonces esa persona, Allah promete que su lugar va a ser el paraíso. Por todo lo visto también habla de unos ejemplos los cuales son vienen a colación decirlo, ¿sí? Dice que el cuerpo es como la ciudad y la mente es el rey, el soberano que gobierna ese reino. Si los miembros de esa ciudad buscan con eso el mal, buscan con eso seguir a sus pasiones, buscan hacer lo que quieren, entonces va a estar en el estado en el cual esa persona va a estar en lo que denominamos en el camino, Inna nafsal amara bil su, ciertamente, por cierto, nuestro ego, el ego, ordena al mal. Y en ese reino la razón pone para proteger las fronteras, pone su ejército para proteger sus fronteras. Y ese ejército debe proteger al reino de todos los males, los cuales lo pueden invadir o atacar. Si ese ejército hace bien su trabajo, si hace la ira, la pasión, etc., hace bien su trabajo, están sujetos a los deseos del soberano, entonces no van a proteger las fronteras de esa nación. Por lo tanto, esa nación va a alcanzar la felicidad y va a poder lograr el cometido que es contemplar la hadra y la jía, la presencia divina. ¿Sí? Es lo que Allah ejemplifica esto, lo utiliza el Imam al-Ghazali, el ejemplo de Alladina yujahidu fi subulana, aquellas personas, aquellos que se esfuerzan, que hacen jihad en nuestro camino, le abriremos los caminos de retorno, entre paréntesis, hacia nosotros. Pero aquel ejército el cual no protege su frontera, aquel ejército el cual no protege su frontera y deja entrar a los enemigos, entonces va a corresponder a lo que el profeta alayhi salatu wasalam dijo en un hadiz. El día del juicio se van a presentar aquellos pastores, entre comillas, los cuales no cuidaron a su rebaño, y Allah el Altísimo le va a decir: oh servidor vil, lo único que hiciste es comer y destrozar todo lo que te di para que tengas a tu cuidado. Toma este castigo por todo lo que hiciste. El otro ejemplo es como, el tercer ejemplo de esto es como el intelecto, el cual es el jinete. Las pasiones, los apetitos son el caballo, y el perro guardián, el perro de casa, es el que lo sigue. Este jinete está decidido a ir a cazar. Entonces, si este jinete, que es la razón, tiene un completo dominio sobre su caballo, ese caballo no lo va a tirar, va a hacer exactamente lo que le diga. Le va a decir: anda para ahí, y va a ir para ahí. Y a su vez el perro, que es quien va a actuar y va a buscar y va a olfatear la presa, va a cumplir su objetivo. Ahora, si este caballo no es dominado por el jinete, va a hacer lo que quiere y va a tirar el jinete del caballo. El perro está perdido y hace lo que quiere, no va a ir y buscar su presa. Entonces no va a lograr su objetivo nuevamente. Ahora, existen dos características esenciales y especiales, mejor dicho, que distinguen al hombre. Porque lo que nombramos hasta ahora lo comparten los animales, ¿sí? Los animales tienen pasiones, ¿sí? Tienen el apetito, tienen el instinto sexual, tienen ciertas actividades cerebrales que les permiten alcanzar determinado objetivo, pero lo que distingue al ser humano es el conocimiento, el ilm, y la irada, que es la voluntad.
El conocimiento, ¿qué es? Es aquello que trata con la realidad de las cosas, en este mundo y en el otro. Son realidades intelectuales que superan la percepción física. O sea, son actividades mentales superiores que nos distinguen de los animales. Tenemos distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Uno es el conocimiento axiomático. ¿Qué significa esta palabra? Son conocimiento innato que tenemos en nuestro ser, que no sabemos cómo lo tenemos, pero está, ¿sí? Nadie puede explicar, por ejemplo, si sabemos que él está acá, en este momento, Sammy está acá, no puede estar en su casa. ¿Sí? Ese conocimiento es algo que lo tenemos nosotros, es un conocimiento axiomático, es una verdad esencial. Es tal como el conocimiento que acá hay dos celulares, no hay tres, no hay cuatro, están los dos. ¿Sí? Dos es dos, no son tres ni son cuatro. ¿Sí? Son la percepción de la realidad de las cosas a través de algo innato que Dios nos puso en nuestro interior. La otro tipo de conocimiento es el conocimiento que se adquiere por el aprendizaje, talim, ¿sí? Uno aprende y incorpora cosas a su interior. Eso no está en nuestro interior, tenemos que ir, buscarlo y tomar ese conocimiento, incorporarlo en nuestro interior. Cuando se incorpora en nuestro interior, vamos a ir a adquirir, a partir de eso podemos ordenarlo, y ese orden nos va a permitir alcanzar una meta. Es decir, que el ser humano, tal como dice el profeta, alayhi salatu wa salam, tiene que esforzarse por buscar el conocimiento. Esa es la palabra y eso es lo que tiene que definir al ser humano, como que está en el camino, ¿sí? Porque tenemos que tener una actitud activa con respecto al conocimiento, ¿sí? Está hablando con el conocimiento religioso, conocimiento espiritual, la ciencia del camino, o cualquier tipo de conocimiento que uno quiera adquirir. Pero uno tiene que tener una actitud. El talibul ilm se llama en árabe, que es aquel que pide. Talaba es pedir, ilm es conocimiento, el que pide conocimiento. Entonces uno no tiene que tener una actitud pasiva, tiene que ser algo que lo desvele, ese deseo por conocer, ese deseo por saber, que en última instancia nos va a permitir acercar al Creador, ¿sí? Para ello los sabios han escrito libros acerca de las actitudes que debe tener el buscador de conocimiento, el talibul ilm, ¿sí? Tiene que tener una actitud responsable, respetuosa, tiene que buscar, ¿sí? Tiene que buscar. En los tiempos que nos precedieron, aquellos que eran talibul ilm en lo que respecta a la ciencia de la espiritualidad, tenían que tener una compostura, tenían que estar antes que esté el maestro en el lugar para escucharlo, tenía que tener una actitud de respeto, de humildad, no opinar hasta después de haber completado su formación. Eso inshallah lo va a desarrollar en el adab, las características que tiene que tener del adab, que tiene que tener un buscador de conocimiento, que en última instancia es lo que hacemos acá, lo que hace la tarika, ¿sí? Entonces uno, si no tiene esa sed de conocer y esa sed de ser, entonces no va a llegar a ningún lado. El primer paso esencial en el camino es el conocimiento, ¿sí?, del talim. ¿Sí? El talim es el aprendizaje. Si no hay conocimiento de aprendizaje, uno entra en el gurur, en la ilusión. Todo lo que y leer no significa saber, ni conocer, ni ser sabio. Uno tiene que aprender, conocer, leer, memorizar, escribir. Tiene que incorporar y actuar en base a eso. Lo otro que hablamos es la voluntad. Es el deseo o anhelo por alcanzar un objeto deseado, adoptando los medios necesarios o apropiados para ello y entendiendo las consecuencias de esos actos. O sea, vemos esto, lo vimos. Sí, sabemos que el medio más fácil para alcanzar es esto, tomamos esto de esta forma. Esa es la forma más fácil. Pero el ser humano, lo que diferencia de un animal, que tiene que entender las consecuencias de esa acción. ¿Lo puedo tomar? ¿Es mío? ¿Le pedí permiso al dueño de esto? Y si lo tomo y lo saco, ¿cuál es la consecuencia para mí? Entonces, esa es la irada, la voluntad, lo que tenemos que tener. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Otro ejemplo,
Una persona con inteligencia sabe que si quiere recuperar la salud, por ejemplo, dice el imán al-Ghazali, pone ejemplos que eran muy vigentes en esa época, ¿sí? Pero bueno, habla acerca de las ventosas y de la sangría, ¿sí? Una persona inteligente que quiere recuperar la salud, dice, va a buscar a una persona al cual le aplique ventosas y le haga sangría para recuperar la salud, pero eso es doloroso y tiene que pagarlo. Entonces, una persona que entiende la consecuencia de sus actos, que hace, que toma ese esfuerzo, que tiene esa voluntad, entonces tiene esa voluntad para recuperar la salud y sobreponerse a esas dificultades. Entonces, esa persona es la cual hace un buen ejercicio de su voluntad. Entonces, ambas propiedades, el conocimiento y la voluntad, es algo que va creciendo con el tiempo. Es decir, son incompletas en la persona a la cual no es madura. Acá dice joven, pero la persona a la cual no es madura, esto es incompleto. O sea, una persona a la cual no es madura tiene una voluntad débil y un intelecto débil también. Entonces, como todo, si uno no alimenta su intelecto con conocimiento y ese conocimiento no lo lleva a la práctica, ese intelecto se achica. Si uno hace todo lo que dijimos, tiene una sed de conocimiento, se esfuerza, estudia, busca, entonces ese intelecto, esa razón se va agrandando. Entonces tiene dos estadios, ¿sí? Uno es el que hablamos, es el conocimiento de los axiómanos o principios primero, el segundo de los conocimientos adquiridos, ya lo mencionamos. El conocimiento, el talim, se adquiere a través del conocimiento adquirido, distintos tipos, grados de conocimiento. Está lo que se denomina ilham al-ilahiyya, ¿sí? Que es otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento especial que no está disponible para cualquiera, ¿sí? Es el conocimiento divino directo, en donde no hay ningún intermediario, no hay ni un maestro ni un libro de por medio, ¿sí? Todo esto son conceptos que ténganlo, entiéndanlo, ¿sí? Tomen nota, léanlo, si no toman nota, entiéndanlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay en lo que se denomina pseudo-sufismo, que es la gran mayoría, confunden todos estos conceptos, ¿sí? Dice, no preguntes que las cosas, cómo se rezan, no preguntes que todo esto va a surgir por inspiración. ¿Cómo se hace esto y míralo? No, uno tiene que tener una actividad intelectual de búsqueda de conocimiento. Entonces, el ilham, eso, después de mucho trabajo, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Después hay otro que se llama, otro tipo de conocimiento que se llama mubtada o revelación, ¿sí? Es el conocimiento profético. Y el otro que se llama mukashafa, es cuando se corren las cortinas, o que se llama revelación, que es otro tipo de conocimiento, digamos, de los arifun, de los arif, de los místicos, que conocen la realidad de las cosas porque no tienen la cortina o el velo que nos tapa a todos nosotros. O sea, nosotros podemos ver esto, ¿sí? Pero el Arif Billah, ¿sí? Ve otras cosas, ¿sí? Ya no tiene ese velo, conoce la realidad que está aquí y que está más allá de esa cortina que tenemos cada uno de nosotros. Es aquella persona que a través de la firasa, es aquella persona a través de esa visión aguda, ve lo que sucede afuera y adentro, ¿sí? Como el ejemplo de Hazreti Usman alayhi salam, cuando vino uno de los compañeros del profeta, él era califa, le dijo, ve y hazte la ablución. ¿Por qué, oh Emir al-Mu'min? Porque tú cuando estabas viniendo miraste con deseo a una mujer que se cruzó delante tuyo. Y le dijo el compañero, pero pensé que la revelación después del profeta se había terminado. Y lo dijo, no, esa es la firasa, la visión aguda del creyente y un intelecto firme. Esos son los diferentes tipos de conocimiento, los cuales siguen un orden, ¿sí? Hay algunos casos muy especiales, los cuales pueden saltearse alguna de estas cosas, cuestiones, pero no es la regla por lo general.